Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Chotocruz, yo soy el gerente de Conexis y quiero darle una cordial bienvenida a todos ustedes, los participantes hoy en este webinar y en especial a nuestros suscriptores, nuestros clientes allá en México que hoy nos acompañan. Hemos preparado una exposición, un repaso eh, relacionado con la última reciente reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, donde nuestro experto va a expresar, digamos, sus principales preocupaciones y retos que conlleva esta reforma. Esperamos que sea de alto interés para ustedes que participan en procesos de compras públicas en temas de obras, construcción y demás. Estimamos una duración de 1 hora, tenemos hasta 1 hora y media. Sus preguntas son bienvenidas en el chat y van a ir siendo contestadas a discreción por nuestro experto del día de hoy, quien es el licenciado Fernando Mejía Méndez. El licenciado Mejía, él es licenciado en Derecho con una especialidad en contrataciones públicas. Él también es profesor en materia de Derecho Civil y ponente en seminarios diversos con énfasis en arbitraje comercial internacional y demás foros en materia de compras gubernamentales. También él se enfoca en su práctica profesional en el litigio como la consultoría en materia administrativa, materia de adquisiciones y obras públicas, salud, desarrollo urbano y ambiental, y es socio del despacho Mejía, Guizar y Carl en la Ciudad de México. Entonces estamos en manos expertas que ya vamos a conocerlo en unos minutos. Para los que están conociendo Conexis, hemos estado muy enfocados en los últimos, el último año, mucho en el sector salud. De hecho, este es o uno de los primeros, digamos, webinars que hacemos todos los meses, enfocado en temas de obras públicas a raíz de las últimas reformas sufridas por esta ley. Nosotros, dentro de nuestros servicios, contamos con suscriptores de servicios de inteligencia para licitaciones. Contamos con suscriptores en México, Costa Rica, República Dominicana y Panamá. Para darles una idea, en nuestro website licitaygana.com, aquí viene toda la descripción de nuestros servicios que los invito a conocer. Y tenemos un avatar que es un agente de inteligencia artificial con el que ustedes pueden, que se llama Brian, con el que ustedes pueden conversar ampliamente y preguntarle lo que necesiten saber de nuestros servicios y él con mucho gusto los va a atender. Para mostrar algo de lo que estamos trabajando ya y que nuestros clientes en México y en los demás países ya están utilizando, por ejemplo, hay nuevas tecnologías de inteligencia artificial que estamos incorporando ya en todo lo que es análisis de compras públicas. Uno de nuestros productos es Conexis Analytics, que sirve para hacer estudios de mercado. Quiénes son los compradores, los proveedores, los precios, competidores y demás. Y yo puedo hacer estudios de mercado ágilmente de cualquier producto o servicio. En este caso, en este ejemplo, como estamos en temas de compras públicas, estamos haciendo un repaso de contrataciones que se han hecho en temas federales de pavimento o asfalto durante el último año, ¿verdad? Aquí me dice que hay 377 contrataciones por 1.188 millones. Entonces tenemos dos opciones. La primera es lo usual de los analistas de licitaciones, y una vez que logran de alguna forma recopilar la información, ¿verdad? De este reporte que le pidieron, que es, dígame todo lo que, estúdiame el mercado de pavimentación y de asfaltado, de carreteras y demás, durante el último año en compras federales en México. Esa es la labor que tiene. Entonces,
hay que conseguir la información, ¿verdad? Nosotros en Conexio es muy fácil, nada más le doy buscar y ya tengo la información actualizada al día. Pero además de eso, si le doy el botoncito de analizar con IA, tengo la facilidad de entender y descubrir hallazgos importantes dentro dentro de ese reporte, ¿verdad? Es como si las preguntas que un gerente estuviera haciéndole al analista de licitaciones sobre ese reporte, cuáles son los principales compradores, cuáles son los principales proveedores y demás, las respondiera la inteligencia artificial de una manera muy rápida y exacta. Entonces aquí vemos nosotros automáticamente, él genera un resumen gerencial, me hace un montón de tablas, de gráficos y demás que podemos ver, pero aquí me va diciendo, por ejemplo, durante el periodo del 28 de mayo, es un año, al 28 de mayo del 2024, en 2005, se adjudicaron 377 líneas por un monto total de esos 1.200 millones. Y aquí empieza, el solito, los principales compradores. La concentración del presupuestal es clara, con 4 compradores estatales y federales liderando el gasto. Estos son los más relevantes y entonces aquí me empieza a poner los datos. ¿Ok? Y me va dando, ella hace resumen de datos y después el insight, que es como, ¿qué veo yo importante ahí? Entonces aquí dice el 49.4% del monto total adjudicado se encuentra en estos 4 compradores. Esto implica que la estrategia comercial debe priorizar la relación y seguimiento con estas dependencias, especialmente en Veracruz, Tamaulipas y Tabasco. Ok, sigamos viendo. Principales proveedores. El mercado muestra atomización, pero los principales contratos están en manos de empresas con gran experiencia en grandes obras. Se muestra el top 5, ¿verdad? Entonces aquí muestran esas empresas. Insight, el 13.2% del monto total está en manos de solo 5 adjudicatarios. Para competir en grandes proyectos es clave construir capacidades y ahí va. Procedimientos de contratación. Entonces tenemos licitación pública, invitación a 3 personas, adjudicación directa. Y dice, aunque la licitación pública concentra el mayor monto, ¿verdad? Que es el 58% del monto total, el 70% de las líneas adjudicadas corresponden a invitación y adjudicación directa. Esto abre oportunidades para empresas con agilidad comercial y relaciones institucionales. Y ahí vienen otros temas de cómo se divide ese gasto, ¿verdad? O esa inversión en estos procesos de pavimentación y caminos. Procesos destacados, top 3 por monto, ¿verdad? Entonces son los procesos más grandes. Y insights comerciales. Aquí vienen los hallazgos que siempre me ayudan a a entender mejor y conclusiones y recomendaciones y demás. Entonces, y aquí yo puedo preguntar lo que quiera, igual que con ChatGPT, ¿verdad? O que con los sistemas de inteligencia artificial puedo preguntar lo que necesite y continuar con el análisis de todos los ángulos que a mí me interesen. Entonces, de una forma muy sencilla y ágil y natural, porque es lenguaje natural lo que yo estoy preguntando, puedo armar estudios de mercado o puedo analizar licitaciones vigentes, ¿verdad? En esta plataforma con ayuda de ese asistente de inteligencia, ¿verdad? Que está a mi servicio 24 horas al día, 7 días a la semana para ayudarme en estos análisis complejos. Bueno, sin más preámbulo, le doy una cordial bienvenida a don Fernando. Bienvenido, don Fernando. Gracias, Mauricio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a dejar de compartir para... De acuerdo. Muy bien. Y ahí viene. Listo, Ahí está la ¿verdad? pantalla ya, don Fernando. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, adelante. Acá abajo. Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Primero que nada, mucho gusto. Mi nombre es Fernando Mejía. Ya en algunas otras ocasiones he tenido oportunidad de platicar con
en este tipo de foros, en este foro específicamente de Conexis, pero más sobre tema de adquisiciones y tema de salud, ¿no? En esta ocasión, como bien lo decía Mauricio, pues bueno, tocaremos un punto un poquito diferente, aunque en realidad los que estén involucrados en temas de contrataciones públicas se darán cuenta que hay muchos puntos de contacto entre lo que es la adquisición de bienes y servicios y lo que es la obra pública y servicios relacionados con las mismas. Y ahorita la intención es solamente tocar algunos puntos fundamentales de la reforma que se publicó en el Diario Oficial el 16 de abril de 2025 eh, a la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Lo primero y como preámbulo hay que decir, y debemos recordar, y ahorita que estaba Mauricio haciendo su presentación, se podía notar, el sistema de contrataciones en México es pulverizado, aunque es pulverizado normativamente y es pulverizado hasta cierto nivel, aunque en rigor el gobierno federal, por el régimen que se tiene, el régimen, dígase lo que se diga constitucionalmente, es un régimen centralista, en realidad está concentrado o digamos que está bastante verticalizado, ¿no? Yendo del gobierno federal hacia otras autoridades, ya sea de carácter estatal o municipal. En ese contexto es importante el tema de la ley de obras, aunque es una ley federal, no es una ley general, es una ley federal que aplicaría en principio a las autoridades federales, a las compradoras, vamos a llamarlas así en términos genéricos federales. Lo cierto es que también aplica a las estatales y las de las demarcaciones de la Ciudad de México, en la medida en que se usen parcial o totalmente fondos federales para la contratación de la obra de que se trata. Y ahí es el quid del asunto, ¿no? Que en la mayoría, recordemos que en México el sistema, como les decía, es centralizado. Y entonces, ¿qué pasa? Que en realidad la mayoría de los recursos que obtienen los estados y los municipios se van a la federación y luego la federación los puede repartir mediante las participaciones en el gasto de los estados, ¿no? Cada uno también tiene sus ingresos, pero la verdad es que en el agregado los ingresos de los estados terminan siendo no lo suficientes como para financiar sus obras, ¿no? Y sus adquisiciones. Es por eso que el ámbito federal resulta bastante importante en este sentido, ¿no? Y bueno, como les decía, básicamente vamos a tocar de manera rápida algunos puntos fundamentales de esta reforma que nos van a permitir entender un poquito hacia dónde vamos, ¿no? Y cuál es la expectativa que se tiene en los próximos años. Esta reforma tiene mucho que ver y va, digamos, pues, en mucho en la misma línea que, como les decía, se generó en la nueva ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, que esa sí se estableció como una nueva ley, o sea, se creó una nueva ley, y no debería, me parece que debió haber sido, como este caso, como el caso de la ley de obras, una reforma, sí, una reforma de buen calado, una reforma importante quizá, pero no una nueva ley, ¿no? Y en el caso de obras lo que van haciendo es simplemente, sí, efectivamente tratando de armonizar el sistema de contrataciones de la ley de adquisiciones, por lo menos en algunos términos, al tema de obras públicas, ¿no? Aquí se presenta una característica especial, que es el tema de las obras prioritarias, ¿no? Que bueno, ya los conocemos, en el sexenio pasado estuvieron muy claros, las obras insignia, ¿no? El Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, Dos Bocas, ¿no? Hubo proyectos muy específicos, proyectos importantes, pero muy específicos, que llevaron digamos, a hacer en la práctica cosas que no estaban sancionadas en la ley o que no estaban, digamos, reguladas en la ley, y que en parte esta reforma lo que hace es traer a la ley esas prácticas que ya venían siendo llevadas a cabo por el gobierno federal a lo largo del tiempo, ¿no? Ahorita vamos a ver de qué se trata.
Y bueno, en ese sentido, eh, como les decía, el decreto se publica el 16 de abril, entra en vigor al día siguiente, sin embargo, no todo comenzó al día siguiente. Hay algunos hitos que se van a ir dando con el tiempo y que ahorita vamos a platicar de manera rápida y que son importantes. Entonces, sí, entró en vigor la ley, sí, entró en vigor a partir del 17 de abril, pero no de manera automática se deja de aplicar la ley anterior y se aplica la nueva. Hay diversos temas en los que se seguirá aplicando la ley anterior. De entrada, todos los procedimientos que hayan iniciado, todos los procedimientos de contratación o impugnación que hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de la ley, pues se continuarán tramitando a la luz de las disposiciones hoy derogadas, ¿no? Que no estuvieran vigentes. ¿Cuál es el objeto según lo que transmitió el gobierno federal a lo largo del tiempo? Pues el objeto de esta reforma era modernizar o es modernizar y optimizar los procedimientos de contratación pública, ¿no? Lo cual, bueno, puede llegar a suceder si hay elementos, como en todos los casos, hay elementos buenos, hay elementos malos en esta reforma. Lo más importante van a ser dos cosas. La primera, acordémonos que en el marco jurídico mexicano, la ley nos establece el qué, el quién y el cuándo, pero no nos establece el cómo. El cómo es materia de regulaciones secundarias, llámense reglamentos, llámense, como lo vamos a ver un poquito más adelante, políticas, bases y lineamientos, como son normas oficiales mexicanas, como son acuerdos, decretos, etcétera. Es decir, normas de menor jerarquía, ¿no? De mayor individualización, sin llegar a ser normas individuales como sería una sentencia, pero ahí es donde realmente vamos a entender cómo se va a aplicar esta reforma, ¿no? Hay algunas reglas básicas que evidentemente ya están y que se deberán observar, pero el cómo se va a poder realizar o cómo se va a poder ejercer esta reforma es lo que se va a dar a lo largo del tiempo. Y bueno, de manera muy general, para no aburrirlos demasiado con este tema, hay algunas nuevas definiciones y aquí hay dos que quisiera comentar brevemente. La primera es la de, y está mal, perdón, aquí dice persona interpuesta, no, es interpósita persona. Interpósita persona. Es aquel individuo que actúa en nombre propio por cuenta de terceros inhabilitados para participar en contrataciones. Oye, estoy inhabilitado, pero resulta ser que tengo otra empresa y entonces digo que esa empresa participe, pero con el único fin de terminar yo ejecutando el contrato, ¿no? Esta definición de interpósita persona no existía y hoy se incorpora a la ley y digamos, la razón o la motivación de esta incorporación es evitar que suceda esta eludir o elusión a la ley, ¿no? Que se daba muy comúnmente, ¿no? O se da muy comúnmente. Como les decía, yo estoy inhabilitado, pero bueno, o mi socio no, o un empleado no, o una empresa que tengo ahí guardada tampoco, ¿no? Porque quien se inhabilita es a la persona, llámese física o moral. Eh, entonces, lo que hago es que participe ella, pero en realidad, al final del día, el beneficiario soy yo. Entonces, esto es un tema que está prohibido en la ley, pero que no encontraba esta definición. ¿Qué deberíamos entender? Y aquí se incluye ya esta definición. Y el otro tema importante es el de la investigación de mercado. Quienes conozcan el tema de la ley de adquisiciones conocerán este concepto, este término a las mil maravillas. Quienes no, básicamente, ¿qué es el estudio de mercado? La investigación de mercado es un proceso previo en donde precisamente se investiga por parte de las dependencias o entidades que vayan a contratar, obra pública en este caso, cómo está el mercado, precios, materiales, de mano de obra, posibilidad de obtener proveeduría nacional, cómo están las condiciones del mercado para poder salir a contratar. ¿Por qué? Porque con base en esa investigación de mercado es que yo voy a poder establecer los parámetros de contratación que requiero, ¿no? Y tener una idea para poder establecer los precios a los que me van a
proveer, ¿no? Con los que me van a licitar, y entonces saber qué puedo pedir, cómo lo puedo pedir, cuándo lo puedo pedir, cuánto puedo pedir, ¿no? Entonces, la investigación de mercado, que además hoy es obligación hacerla antes de cualquier contratación, antes no estaba así de claro, insisto, es una reminiscencia de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, en donde la investigación de mercado lleva muchos años trabajando, y aquí se incorpora. Me parece que es un buen concepto, es un concepto apropiado. Sin embargo, como les decía, pues lo importante será ver cómo se ejecuta, cómo se aplica en la práctica. ¿Por qué? Porque muchas veces esta investigación de mercado termina siendo, y en la práctica sí sucede, no, si tienen una empresa a la cual el funcionario ya sabe que quiere contratar, incluso le habla y le dice, oye, por favor, consígueme quien me mande 2 ofertas más, ¿no? Para, pónganle los precios que quieran, me los dan y yo con eso ya justifico que tengo mi investigación de mercado y con eso ya te puedo contratar aquí en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, vamos a tener que entender o tener mejor regulada la investigación de mercado para que esto no suceda, porque eso sucede todos los días, ¿no? Otro elemento que hay que tener en cuenta son las ofertas subsecuentes de descuentos, que también viene de la ley de adquisiciones, y que en ocasiones no va a ser tan fácil poderla aplicar en la ley de obras, pero que puede suceder. ¿Qué es esto de las ofertas subsecuentes de descuento? No es otra cosa que una subasta en reversa. En lugar de ir incrementando mi precio, voy a irlo disminuyendo de manera tal que el Estado obtenga las mejores condiciones una vez evaluadas las ofertas técnicas y se puede obtener ya un precio mucho más, pues digamos, acorde a lo que el Estado busque. También tiene sus bemoles, también tiene sus puntos buenos y puntos malos. Sin embargo, bueno, existe y va a ser una manera de pues, contratar muy seguido. A diferencia de lo que sucede allá en la ley de adquisiciones, donde es una regla, aquí no es una regla, dice que se puede usar. Vamos a ver cómo viene el reglamento, vamos a ver cómo vienen las políticas, bases y lineamientos y demás disposiciones para ver en qué casos y cómo va a funcionar este mecanismo de las ofertas subsecuentes de descuento, ¿no? Un elemento que hay que considerar es que la contratación entre dependencias y entidades no está regida por la ley de obras. Y esto es importante. ¿Por qué? Pues porque, bueno, y lo hemos visto, ¿no? Cuando la Secretaría de hoy Infraestructura, Comunicaciones y Transportes contrata el aeropuerto Felipe Ángeles, pues no lo contrata a particulares, lo contrata a Sedena, a la Secretaría de la Defensa Nacional, quien realiza la obra, ¿no? Entonces, y bueno, pues en esa medida no estaba tan claro las reglas para poder determinar que estaba fuera de la aplicación de la ley de obras y se tuvo que hacer ahí, pues digamos, un esquema bastante complejo para poder ir contratando la obra e incluso hacer, digamos, acuerdos y emitir decretos y emitir una serie de lo que los gringos llaman órdenes ejecutivas, los norteamericanos, perdón, llaman órdenes ejecutivas, eh, para poder llevar la obra hacia la defensa nacional. ¿Qué sucede ahora? Se trae o se aclaran algunos conceptos, o por lo menos se pretenden aclarar algunos conceptos en este esquema de contratación entre dependencias y entidades. Primero, que ahora se establece que no basta con que yo le diga a la Defensa Nacional, quiero que tú me construyas, o que la Defensa Nacional me diga, yo quiero construir. Estoy hablando de la Defensa Nacional por hablar de una, ¿ok? Hay otras. Hay otras entidades de la administración pública que pueden tener a su cargo la realización de obras públicas. Acordémonos que no solamente es construcción, grosso modo, sino es mantenimiento y una serie de cosas. Ahora nos dice, oye, para que tú puedas contratar con otra dependencia o entidad, tiene que demostrarse su capacidad técnica, material y humana para cumplir con el contrato, ¿no? Además, tiene que haber un estudio de mercado que establezca o que permita garantizar que las condiciones que te da la dependencia de entidad efectivamente son las mejores que podrías conseguir en el mercado, ¿no? Además, no basta
con que te diga que tiene elementos para poder construir o con que te acredite que tiene elementos para poder construir, sino lo que va a hacer esté dentro de sus facultades, ¿no? Esto es importante porque hay veces que los objetos de los contratos no están dentro de las facultades, pero como, bueno, como es entre entidades o dependencias, pues no importa y entonces te contrato. Ahora no. Y la idea es que todo esto abone a la transparencia que podrá ser verificable desafortunadamente con el tiempo, ya lo veremos un poquito más adelante, pero la idea es que se vaya transparentando el sistema. Los contratos, todos los contratos, incluso estos antes no se tenía que hacer, ahora sí, los contratos entre dependencias y entidades se deben publicar en Compras MX o en la, digamos, en la plataforma de contrataciones públicas. Y además hay una regla específica que también es bastante laxa, ¿no? Pero que se va a considerar que una dependencia o entidad tiene capacidad para cumplir un contrato cuando no deba subcontratar o no tenga necesidad de subcontratar más del 49% de la obra. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo subcontratar el 49% de la obra, es casi la mitad de la obra. ¿Dónde está mi capacidad? ¿No? Entonces, pero bueno, por lo menos ya se establece este parámetro se deberá cumplir, es un parámetro objetivo que establece la ley y que se deberá cumplir en todos los casos, ¿no? Regreso un poquito al tema de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas tienen un régimen completamente diferente. Las Fuerzas Armadas contratan en dos niveles. Antes no, antes era muy poco lo que se contrataba en el segundo nivel del que vamos a hablar. Antes era lo que contrataba la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, era básicamente obra propia, ¿no? Lo que servía para su infraestructura. Ahora no, desde hace, bueno, desde el sexenio pasado, ya todos lo sabemos, pues ahora contrata en un segundo nivel, contrata obra civil, contrata lo que normalmente debían contratar civiles, ahora lo contrata y lo realiza ella. Y esto era un esquema de facto, que no estaba reconocido propiamente en la ley en esos términos. Sin embargo, hoy se incluye en la ley esta disposición que dice que tratándose de obras o servicios relacionados con las mismas, que deriven de proyectos, de programas prioritarios o proyectos estratégicos que ejecute la Fuerza Armada permanente en términos de los convenios de colaboración, no les resultará aplicable la ley de obras. ¿Ah? Entonces, oye, si hay convenio de colaboración con Sedena, y esto es básicamente lo que ya sabemos para continuar con las obras que ya se tienen, por lo menos continuar con los proyectos, ¿no? Que ya se tienen, seguir pudiendo contratar la obra o poder siguiendo contratar la obra que tiene que ver con esos proyectos de largo plazo, ¿no? Y algunos otros prioritarios que se vayan a tener, como ya sabemos que el gobierno federal haya establecido algunas prioridades, sobre todo en temas de comunicaciones, ¿no? En temas de carreteras, etcétera. Eh, Cuando se contrate para estos programas prioritarios o proyectos estratégicos, no requiero pasar por la ley de obras públicas, ¿no? Aquí sí, independientemente de que Sedena pueda subcontratar el 100% o no, ¿eh? Aquí no aplica esa limitante, ¿no? Eh, y aquí la parte interesante es, bueno, ok, ¿y qué son programas prioritarios o proyectos estratégicos? Pues, ¿qué creen? Que los que califique así el Ejecutivo Federal, ¿no? Entonces, basta con que el Ejecutivo Federal diga, no lo tiene que decir en ley, no lo tiene que decir en un reglamento, basta que lo diga en alguna publicación en el diario oficial, un acuerdo, un decreto, ¿no? Que diga que un proyecto tiene carácter prioritario para que ese proyecto, si se le asigna o se contrata con la Secretaría de la Defensa Nacional mediante convenios, los convenios de colaboración respectivos, no tenga que pasar por la ley de obras. Y esto, pues evidentemente es un hueco muy importante que se sigue generando en materia de obra pública para la economía o para la actividad económica del país, ¿no? Esta concentración de poder y esta concentración de actividades que no corresponden a la naturaleza militar o a la naturaleza de seguridad, ya sea nacional o interior del país, ¿no? Que no interna, sino interior del país, que normalmente corresponden a las Fuerzas Armadas, pues
hoy se desvirtúa esa naturaleza y hoy se le sigue asignando obra pública de carácter civil, lo que puede llegar a traer algunos problemas. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y bueno, para no detenernos más, esto es importante porque este es uno de los principales efectos de esta ley, que es formalizar aquello que ya venía sucediendo y es la concentración de obra y de, pues digamos, capacidades y actividades no correspondientes por su naturaleza a las Fuerzas Armadas a estas, ¿no? La continuidad de la asignación de obras públicas para los proyectos más importantes que vaya a contratar el gobierno federal. Además, no necesariamente quiere decir que sean los mejor hechos ni los más baratos, ya lo hemos visto. Generalmente terminan saliendo mucho más caros de lo que se supone que salen. Pero bueno, ok. Yendo ya a lo que son los procedimientos de contratación, sabemos que existe la licitación pública, la invitación a cuando menos tres y la adjudicación directa. Estos siguen existiendo en la ley de obras. A diferencia de lo que sucede en el tema de la ley de adquisiciones, en donde se incluyen muchos otros, bueno, varios más, en este siguen manteniéndose las mismas, ¿no? Eh, Nada más que aquí nos dice que si se acuerdan, también hay un orden de prelación. Primero era una invitación, una licitación pública nacional y solamente que no hubiera suficientes proveedores, entonces se acudía a una internacional. Aquí, bueno, internacional bajo tratados y luego internacional abierta. Y aquí no, aquí ya se nos dice que cuando como resultado de la investigación de mercado se establezca que en materia de precios sería más bajo el precio que se obtendría en una licitación internacional a una licitación nacional, en igualdad de condiciones ya no tiene que acudirse a una licitación nacional. Esto, pues de entrada, no sirve mucho. ¿Por qué? Pues porque no va a haber igualdad de condiciones. No puede haber igualdad de condiciones, ¿no? Porque si bien es cierto, se tiene que contratar cuando menos, acordémonos que se tiene que contratar cuando menos 30% de mano de obra, perdón, nacional, etcétera. Lo cierto es que las condiciones y el precio que te den otras empresas por obras que se realizan en el extranjero no puede ser el mismo que en México, nunca lo va a ser por la composición de los materiales, por la composición, el mix, ¿no? De materiales de importación con producción nacional, la mano de obra, el tipo de mano de obra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, incluso hay a quienes les puede llegar a salir más barato traer mano de obra extranjera que mexicana, ¿no? Entonces, la verdad es que no funciona esto, sin embargo, se establece y me parece que puede ser peligroso a la hora de su aplicación. Pero bueno, ahí está como un elemento adicional, ¿no? Eh, Otro punto que hay que tocar importante es el tema de la plataforma digital de contrataciones públicas que pretende sustituir a Compranet y pretende ser más inclusiva. ¿Qué pretende? Pretende tener absolutamente todo. Todo, todo, todo. Es más, se pretende que los procedimientos, todos los procedimientos de contratación, absolutamente todos, sean vía electrónica, sustituyendo los procedimientos presenciales, ¿no? Eh, lo cual suena muy bien, sin embargo, bueno, Compranet no lo ha logrado, ¿no? Y se pretende que esta plataforma lo logre, pero hay que decir algo y me adelanto. Esto va a suceder para que esté la plataforma completa, porque además tiene elementos tales como proveedores sancionados, tiene como todas las convocatorias, todos los documentos relacionados con los procedimientos de contratación, como son actas de apertura, de ofertas, juntas de aclaraciones, fallos, convocatorias, etcétera. Tiene todo, como les decía, el registro de proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene todo, todo, todo. Se supone que tiene que incluir todos esos elementos. Eso no va a suceder sino hasta 2027, ¿no? Por lo menos esa es la idea, ese es el planteamiento hoy, hasta 2027. Y mientras tanto, ¿qué sucede? Que vamos a tener un sistema híbrido, confuso y digamos, poco asequible para los particulares, que es, en tanto no se tenga toda la plataforma, se puede seguir usando Compranet. Pero
conforme se vayan teniendo los elementos de la plataforma, se supone que se irán sustituyendo y entonces vamos a convivir con dos plataformas en principio durante los próximos 2 años, ¿no? 30 meses, por lo menos en materia de obras públicas, lo cual ya es complicado de por sí, ¿no? Como les decía, deberá estar concluida más tardar en octubre de 2027, pero esto es por lo que hace a la plataforma digital. Y aprovecho en este momento para establecer otros 3 hitos que son importantes para, como les decía al inicio, tener ya la regulación integral. La primera es que se tiene que modificar o se tienen que publicar las reformas al reglamento de la ley de obras para adecuarlo a estas reformas a la ley a la ley de obras públicas. Se tiene que publicar en 90 días. Esto vencerá en principio en agosto de 2025. Cabe mencionar que no hay una sanción por no hacerlo. Entonces, puede cumplirse el plazo de 90 días, no publicarse la reforma y ¿qué sucede? Pues seguiremos utilizando en lo que no se oponga a las reformas de la ley el reglamento hoy vigente, ¿no? Entonces, ya ahí se nos empieza a complicar, se nos empieza a hacer un poquito duro el engrudo, ¿no? Porque tenemos ya diversas disposiciones que tenemos que atender y no se da una atomización que resulta innecesaria y que resulta poco conveniente para poder seguir los procedimientos. Entonces, ese es el primer hito, ¿no? 90 días. El segundo hito es, se tiene que publicar, como recordarán, anteriormente, cada dependencia y entidad tenía sus propias políticas, bases y lineamientos en materia de obra pública o contratación. Y bueno, funcionaba cada una con ellos. Ahora lo que se busca es concentrar también más poder en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Y como ejemplo de ello es que ahora solo ella puede elaborar y emitir las políticas, bases y lineamientos para la contratación de obra pública de las dependencias y entidades. Y entonces tenemos, por un lado, pues tenemos el 134 constitucional, tenemos la ley de obras públicas, tenemos el reglamento de la ley de obras públicas y tenemos las políticas, bases y lineamientos, ¿no? Que tienen que darse a más tardar en 8 meses, ¿no? Y entonces ya tenemos una estratificación bastante importante de la normatividad que rige la obra pública en México. Y además, también es cierto que hay casos en que previa autorización de la Secretaría, las entidades y dependencias pueden emitir sus propias bases o lineamientos y disposiciones que requieran para la contratación de obra pública. Y para esto tendrán, bueno, en principio, los que establece ya la ley previamente serán 12 meses. Pero una vez que se obtenga la autorización por parte de la Secretaría, pueden emitir estas dependencias y entidades estas políticas y estos lineamientos para ciertos casos en particular. Y aquí también es importante tomar en cuenta algo. Esta ley de obras públicas no aplica a las entidades que tengan regímenes especiales de contratación. ¿Cuáles son las clásicas? Las dos que ya todo el mundo conoce y se sabe de memoria. Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Esas dos empresas, esas dos entidades, tienen sus propios esquemas de contratación y por lo tanto no se rigen por la ley de obras públicas, ¿no? Esto es importante tenerlo en consideración. Como les decía, la plataforma, regresando a lo que debe regir en los próximos años, ya todo lo que es la contratación de la obra pública en México, tiene que tener estos elementos. Programas anuales, registro electrónico de personas físicas y morales, contratistas o proveedores, registro de contratistas sancionados, convocatorias, informes de testigos sociales, etcétera, etcétera. El registro de testigos sociales, el padrón de registros sociales, de testigos sociales va a tener que establecerse ahí y se establece que tendrá que guardarse esa información durante un lapso de 5 años a partir de que se genere, salvo en temas contables que la ley establezca otros plazos, que ahí llegamos hasta 10 años, ¿no? En algunos temas. Sobre todo para, tomando en cuenta las disposiciones en materia de contabilidad y gasto público, ¿no? Entonces tenemos, puede ser de 5 a 10 años, ¿no?
Bueno, perdón. Y entonces, quería ver el chat rápidamente. Esto es básicamente lo que va a contener, como les digo, y se supone que tiene que contener absolutamente todo. Se pretende transitar hacia un programa de contratación pública netamente electrónico. Ahora bien, regresando también a los procedimientos, ya vimos que solamente existen los tres, pero hay otros mecanismos que no son procedimientos de contratación diversos, son mecanismos que se usan para estos procedimientos de contratación, que son la licitación pública, la invitación a cuando menos tres y la adjudicación directa. Y el primero de ellos, y el más importante, es el de diálogos estratégicos. Estos diálogos estratégicos, que es una interacción previa entre contratistas y convocantes, es algo que puede ser muy importante porque puede ayudar a clarificar y hacer más eficientes las contrataciones de obras públicas, pero también puede ser un nicho de prácticas desleales y de prácticas anticompetitivas y de prácticas incorrectas. ¿Por qué? Porque estos diálogos estratégicos lo que implican es que una vez que yo digo qué contrato, qué voy a contratar, qué es lo que debo o quiero contratar, cuáles son las condiciones específicas, bueno, en términos generales, me puedo sentar con quienes, y bueno, ya veremos bueno, en su momento, cómo se aplica en realidad este esquema. Me siento con los particulares para que ellos me digan o me den ideas desde el punto de vista técnico para poder contratar mejor. Y entonces ahí va a venir que tenga, porque tenemos que entender que a lo mejor se van a juntar, tenemos que ver cómo se van a hacer estos diálogos estratégicos, van a ser en conjunto, van a ser individuales, son rápidos, porque tienen que ser rápidos, son 5 días hábiles, eh, y se supone que nada más es para que me den algunas ideas en cuanto a conceptos y elementos técnicos que deben incluirse o que podrían incluirse para el proyecto que yo quiero contratar. Sin embargo, ahí es donde se pueden dar direccionamiento de licitaciones, ¿no? Bases a modo, etcétera, que tendrá que trabajarse con mucho cuidado este tema. Y para eso debería estar la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno debería estar o deberá estar muy atenta en estos términos, y nosotros como contratistas tenemos que estar muy atentos también a lo que sucede en estos casos para estar informando a la autoridad y generar también esta posibilidad de que la autoridad actúe en estos casos, ¿no? Los otros mecanismos ya más o menos los platicamos, que son las investigaciones de mercado, que ahora se convierten en una obligación, las ofertas subsecuentes de descuento, que son lo que decíamos, estas subastas inversas, y ahora se dice que pues, debería, en la mayoría o cuando ello sea posible, ¿no? Evaluar puntos y porcentajes y ya no métodos binarios, ¿no? Antes era el método binario, es el cumples o no cumples, y entonces me voy a quién es el más barato. Y la evaluación de puntos y porcentajes permite evaluar de manera más adecuada, que aunque en obras públicas en realidad sí debería usarse, históricamente se ha usado mucho el tema de la evaluación de puntos y porcentajes por puntos y porcentajes, porque, pues, bueno, la calificación de mano de obra, pues no puede ser simplemente cumples o no cumples, porque bueno, pues también depende de la preparación, el tipo de maquinaria que se va a utilizar, ¿no? Los procesos constructivos, etcétera, sí pueden variar, y por eso se hace importante continuar con el uso de la evaluación por puntos y porcentajes, ¿no? Estos otros elementos de los que entran. Como les decía, el diálogo estratégico, ¿no? Entonces es donde se presenta el proyecto, se permite a los interesados proponer aspectos técnicos y económicos relevantes, ¿no? Habrá que ver qué es relevante, ¿no? Y se supone que permitirá la transparencia y planeación eficiente, que a la hora de la ejecución, ahí quiero ver si efectivamente va a suceder. Este es un punto clave, es un punto en el que hay que tener mucho cuidado y tener bajo observación durante los procedimientos en los que se participe, ¿no? Se reincorpora la figura del testigo social, no voy a entrar aquí a mucho, simplemente es aplicable siempre en los proyectos que impacten programas prioritarios
y es obligatorio en licitaciones públicas con montos superiores a 69 millones de pesos para 2025, ¿no? Montos inferiores no requieren testigo social y, bueno, pues en el caso de proyectos que impacten programas prioritarios, no importa el monto, ¿no? Pero bueno, pues ahí sabemos cómo se maneja la participación de los sociales, también es, pues, digamos que dirigida en algunos casos, ¿no? Como les decía, las ofertas subsecuentes de descuentos, que es son estas subastas en reversa o subastas inversas, ¿no? En donde se permite a los licitantes que ya presentaron sus ofertas, no necesariamente nada más al ganador, pueden ser a los que participaron y hayan sido aprobados técnicamente, pueden venir a esta subasta y estar dispuestos a siempre, ojo, tomando como base el precio más bajo o la oferta más económica, ¿no? A partir de ahí se ofrecen descuentos adicionales, y o condiciones, en este caso, si es subasta, pues son precios, ¿no? Entonces son costos más benéficos para el Estado, en el entendido de que no puede modificarse, no puede hacerse absolutamente nada con los aspectos o las especificaciones técnicas del proyecto. No se pueden modificar, ¿no? Y es aplicable, pues evidentemente, a la licitación pública y a las invitaciones a cuando menos tres, porque pues la adjudicación directa al final del día, pues no tiene la posibilidad de una oferta subsecuente porque solamente fue o participó un proveedor, ¿no? Eh, Básicamente también un tema interesante es que ahora se contraen los plazos, se reducen los plazos de 10 a 5 días hábiles en el caso de los comentarios a las convocatorias, la presentación de proposiciones de 15 a 10 días hábiles y los fallos de 30 a 20 días naturales, perdón. Esto es importante porque, pues, en principio favorece que los proyectos sean un poco más ágiles, aunque pues también es cierto que se podrían prorrogar estos plazos caso por caso y también habrá que ver qué nos dice el reglamento sobre este punto, ¿no? Pero bueno, en principio, una de las modificaciones a la ley es esta, ¿no? Bueno, otro tema importante, muy importante, es el tema de la formalización de los contratos. Ahora los contratos deben firmarse electrónicamente, ya no de manera presencial, ¿no? Esto es importante porque nos permite dar trazabilidad antes, pues si no nos firmaban, pues no podíamos acreditar que nosotros sí habíamos acudido a firmar, sobre todo para efectos de inhabilitaciones, etcétera. Ahora se dice que tienen que ser eh, electrónicamente. El otro punto es que si el ganador no firma, independientemente de las consecuencias que se tengan para él, como les decía, la inhabilitación, multas, etcétera, el contrato se podrá adjudicar en la medida en que la diferencia entre el primero y el segundo a quien se vaya a adjudicar sea menor al 10%, se le adjudicará de manera directa al segundo, ¿no? Lo cual es bueno. Y como les decía, no se puede subcontratar, ese es otro tema. Si yo gano una licitación para llevar a cabo una obra pública, no puedo subcontratar más del 49% del contrato y tampoco puedo subcontratar a quienes hayan participado en el mismo procedimiento. Entonces, por un tema de transparencia, básicamente, ¿no? Entonces, esos son, digamos, tres aspectos importantes en este punto. En cuanto a los contratos, ahora se establece la obligación de llevar bitácora electrónica, ¿no? También se pueden ahora formular estimaciones en contratos a precio alzado, ¿no? Tanto al final de la obra o de actividades principales sin alguna periodicidad fija. Eh, el concepto, el factor de actualización para contratos a precios unitarios se incorpora, lo cual es bien, ajuste de precios, siempre ha existido la figura de ajuste de precios, sobre todo en el caso de contratos por precios unitarios, ¿no? Pero ahora se establece este factor de actualización previo que permite dar certeza sobre este punto, ¿no? Y los costos indirectos ahora ya se pueden ajustar o se pueden sí, digamos que se pueden ajustar hasta el 50% en el caso de los costos indirectos, antes era el 25%. Esa es una modificación que puede resultar interesante. En la adjudicación directa,
se agregan algunos nuevos supuestos para la adjudicación directa, por ejemplo, los trabajos extraordinarios, ¿no? Pero es importante que se tenga en cuenta que el tope de adjudicación directa es, digamos, antes las entidades y dependencias tenían, o bueno, siguen teniendo, un presupuesto autorizado para poder contratar. Eh, y se decía que hasta el 30% de ese presupuesto se podía contratar de manera directa. Ahora se dice que es hasta el 20%, pero en realidad ya vemos que como se agregan nuevos supuestos, pues ya no tiene que ver nada más con el tope de adjudicación directa del presupuesto, sino que si se actualiza alguno de los supuestos, como estos trabajos extraordinarios que sobrepasan el presupuesto, pero se requieren por la naturaleza de los trabajos de que se trate, pues se puede contratar de manera directa aunque me pase del presupuesto autorizado. Entonces, en realidad, esta limitante del tope tiene una utilidad, la verdad es que bastante relativa, ¿no? Ya no vamos a entrar a estos temas. Básicamente, lo único que sí debe quedar muy claro, muy claro, es que antes, para poder yo inconformarme, tenía que simplemente haber manifestado, por ejemplo, inconformarme en contra de bases, junta de declaraciones, etcétera, tenía que haber acreditado nada más mi interés en participar. Ya se presentaba un escrito, una carta, ¿no? Un documento donde se decía que estaba interesado en participar y con ese me daba el interés para poder impugnar las bases de los procedimientos de que se trataba. Ahora no, ahora se requiere que me presente a la Junta de Declaraciones, me presente virtualmente, digamos, formulando alguna pregunta. No importa qué pregunta sea, pero tengo que formular preguntas. Si no formulo preguntas, no puedo inconformarme. Y entonces, si me afecta esa base y no puedo participar en el procedimiento, aun cuando fuera ilegal, si no presenté esa pregunta o esas preguntas, entonces no me puedo inconformar, no puedo, digamos, impugnar esos actos, ¿no? Se establece expresamente ya la posibilidad de las notificaciones electrónicas. La verdad es que ya se hacían, pero ahora se le da un sustento en la ley de obras misma, ¿no? Y bueno, a estos temas que son mucho más, eh, digamos, procesales, no vale la pena que entremos en ellos. Simplemente, los contratos declarados nulos, fíjense, es una nulidad relativa. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que haya sucedido hasta antes de que se declaren nulos será válido, ¿sale? Entonces, pues no es que pueda retrotraer ese contrato y pueda decir, como se declaró nulo, entonces a mí tienes obligación, si es que pues, me va a contratar, me tienes que contratar toda la obra. O pueden estos a quienes se declara la nulidad del contrato, les pueden decir, oye, me regresas todo lo que te pagué. No, no se puede eso, ¿no? ¿Qué pasa si un procedimiento es declarado nulo? Si una licitación, se lleva a cabo la licitación, se firma el contrato, se empieza la ejecución del contrato y después se determina que el fallo con base en el cual se celebró ese contrato es nulo, pero no el contrato como tal, sino el procedimiento de contratación. Lo que va a suceder es que se tiene que dar por terminado el contrato anticipadamente. Y en ese caso también, como les decía, lo que haya sucedido antes se mantiene válido, ¿sale? La terminación surte sus efectos a partir de que se notifique la misma después de haberse dado el fallo o más bien la declaración de nulidad del fallo, ¿sale? Se da la posibilidad de que se den intervenciones de oficio, ¿no? Que también ya existían, bueno, se continúa estableciendo en la ley la posibilidad de las intervenciones de oficio por parte de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. ¿Para qué? Pues para verificar la legalidad de los procedimientos de contratación en caso de denuncias o que ella misma determine que puede haber irregularidades. Seguramente muchos de ustedes lo vieron en la última contratación consolidada de medicamentos y insumos para la salud,
va a ser básicamente un mecanismo muy parecido a este, ¿no? Eh, y bueno, pues en caso de que, y esto es importante porque muchas veces cuando se impugnaba un acto que después se consumaba de manera irreparable porque ya se terminó el contrato, ya no hay nada, no hay manera de poderte, o se declaró desierto y pues ya se contrató una nueva licitación y entonces pues ya no había manera de revertir ese acto. Antes, pues básicamente ya perdía sentido la impugnación, ahora nos dicen que los actos ilegales irreversibles se turnan para investigación de responsabilidades. Es decir, las responsabilidades no concluyen con la imposibilidad material de revertir los actos, sino que pueden continuar hasta que se determinen las mismas, independientemente del tiempo que haya pasado, ¿no? Eh, yo creo que aquí creo que debemos pasar a las tres conclusiones básicas. Uno, la transición a contrataciones electrónicas, ese es un elemento del que se pretende que sea, digamos, un elemento básico en el sistema de contratación. Me parece que puede ser interesante. Ese es, digamos, la primera búsqueda, ¿no? Que se pretende que abone en practicidad, en eficacia, eficiencia, eh, eh, evitar corrupción, transparencia, etcétera. En principio se puede lograr, aunque también tiene sus bemoles. Eh, Sin embargo, un efecto de esto, o más bien una de los temas importantes de esta reforma es, como les decía, se da una concentración e incremento de facultades en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y además se da un fortalecimiento del régimen de excepción de aplicación de la ley para las Fuerzas Armadas. Yo creo que estos tres concentran los hitos fundamentales de esta reforma que hoy, pues, evidentemente, solamente podemos ver de manera muy somera, muy rápida. Hay muchos elementos que se podrían tratar y que vale la pena abordar y que vale la pena desmenuzar. Sin embargo, bueno, por razones de tiempo no podemos hacerlo en este momento. Y sin embargo, creo que estos son los tres elementos que hay que considerar, ¿no? Para poder entender hacia dónde vamos a ir en estos próximos años, por lo menos en este sexenio, ¿no? Y bueno, no sé, Mauricio, muchas gracias a todos. Espero no haberlos aburrido demasiado. Son simplemente algunos aspectos de la reforma que se publicó en abril y que seguirá dando de qué hablar en los próximos meses e incluso años, ¿no? Gracias, gracias a todos. Muchísimas gracias. Este, no sé si quieres ver, hay Sí, un par de, claro. dos o tres preguntas que no sé si querrás Sí, revisar. sí, mira, en este momento rápidamente, Neri Rivero nos pregunta, perdón, primero Carla Estrada nos dice, los nuevos procedimientos y mecanismos como diálogos estratégicos y ofertas subsecuentes, ¿también se van a aplicar a la ley de adquisiciones? Sí, así es, Carla. En realidad, de hecho, en la ley de adquisiciones tiene los propios, pero que son, digamos, parecidos. Está la adjudicación con estrategia de negociación, está el diálogo competitivo, allá se le llama diálogo competitivo, cuando aquí se le llama diálogo estratégico, allá está incluso un poquito mejor regulado, pero sí, se siguen aplicando. Y las ofertas subsecuentes de descuento allá son sí o sí, se van a aplicar en todos los casos en la ley de adquisiciones o prácticamente en todos los casos, así es. ¿Cómo se realizará la documentación de lo comentado en el diálogo estratégico? ¿Será necesaria la presencia del OIC? Sí, en efecto, será necesaria la presencia del órgano interno de control o de personal de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, además de, en algunos casos, también los testigos sociales, ¿no? Pero sí, efectivamente se va a hacer así y además se tiene que documentar todo lo que suceda en esos diálogos competitivos, ¿sale? Es necesario que conforme la fracción. Bueno, espero haber dado respuesta a estas dos. Sigo con Imelda Sánchez. Es necesario conforme al artículo, a la fracción 23 bis del artículo 31 de la ley, señalar que en los procedimientos de contratación no se aplicará la modalidad de oferta subsecuente de descuento. Sí, o sea, sí se tiene que mencionar si se va a aplicar o no. ¿Sale? Sí, efectivamente. ¿Sale? Y el otorgamiento de fianzas igual, que acordémonos que ahí la regla es otorgamiento de fianzas.
La excepción es que no se otorgue, pero la regla es se tiene que otorgar, ¿sale? Y sí, se tiene que decir como parte de las bases, efectivamente, ¿sale? Creo que esas son las preguntas. En el tema del testigo social, híjole, ahí sí, doña Gaby, ese tema sí va a ser un poquito más amplio. Si le da sus datos a Mauricio, con mucho gusto yo le mando algunos comentarios ya de manera concreta y directa para no perder mucho más tiempo en este foro, ¿no? Porque ya son preguntas como ya, le puedo desmenuzar un poquito más el tema si le parece bien, doña Gaby Rendón. ¿Sale? Fernando, muchas gracias a todos los participantes. Yo nada más los invito para que en visiteigana.com, ¿verdad? Puedan consultar nuestros diferentes tipos de servicios de inteligencia comercial y en la sección de noticias y eventos, ahí van a poder revisar el video durante la próxima semana, a partir de la próxima semana, video de este webinar. Y también, como hubo alguna pregunta relacionada con la ley de adquisiciones o algún comentario relacionado y arrendamientos con la nueva ley, recientemente el expositor, el licenciado Mario Mejías, también que es del mismo bufete de abogados en la Ciudad de México, nos hizo una bien interesante charla sobre esta nueva ley, qué es lo que introduce. Entonces ese lo pueden consultar ya, ahí está disponible en el sitio web de nosotros. Además, para nuestros suscriptores, cuando ustedes están consultando, digamos, algún proceso de contratación en sí, en el detalle que se les presenta para cada proceso de contratación, ahí tienen la ley de adquisiciones, la nueva, la ley de obras reformada, y tienen además dos notas que hablan acerca de, digamos, las novedades que introduce la nueva ley de adquisiciones y se refiere también a puntos relevantes de la reforma, que eso lo pueden revisar todo, leerlo o revisarlo con inteligencia artificial, ¿verdad? Solo seleccionan ahí y se les abre un visor, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, tenemos yo justo hice una pregunta de los testigos sociales y aquí viene una explicación que hace la inteligencia artificial con base en el texto de la ley, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden preguntar cualquier cosa, ¿verdad? Por ejemplo, aquí pregunté qué era una persona interpósita y él me corrige y me dice que es al revés, que es interpósita persona, ¿verdad? Y hace una explicación y da las referencias, ¿verdad? Para que uno pueda directamente en la ley ir al lugar específico donde se habla de eso y validar, ¿verdad? Las respuestas. Entonces, esta es una herramienta muy completa para estudiar, ¿verdad? Para preguntar y estudiar, igual que hicimos preguntas en temas de estudios de mercado, podemos hacer preguntas en temas de procesos de compras nuevos que van saliendo en el día a día que nosotros, ¿verdad? Eso lo recopilamos. Y ya para terminar, quiero invitarlos agradeciendo la presencia el día de hoy, sí, invitarlos para seleccionar alguna de las opciones de este sondeo final que siempre hacemos en todos nuestros webinars, que es si alguno tiene interés en información para la suscripción a los servicios de Conexis en México, es la opción 1. Si le interesa, si tiene interés en la suscripción a estos mismos servicios, pero en Costa Rica, Panamá o la República Dominicana, es la opción 2. Y si ya son suscriptores y requieren algún tipo de asistencia o activación de los servicios de inteligencia artificial, estamos dando de cortesía por 3 meses, esa es la opción 3. Entonces, vamos a terminar aquí y les vamos a dejar este sondeo final en pantalla para que lo puedan revisar. Por mi parte, quiero agradecer al licenciado Fernando, me gustó mucho la forma en que, digamos, se refirió muy puntualmente a estos puntos, digamos, de mayor interés. Y el video les queda ahí, quedan las puertas para invitarlo a participar en siguientes foros, ¿verdad? Que hagamos con Conexis.
Muchas gracias a todos y es un gusto, ha sido un gusto estar con ustedes hoy. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos. Espero que estén muy bien y quedamos a sus órdenes. Ok, Saludos. saludos. Les dejamos esto en pantalla entonces y terminamos por hoy aquí. Muchas gracias. Gracias.